Muy bien, tomen asiento nomás. Vamos a comenzar entonces con esta nueva clase que tiene relación a esta temática que llevamos revisando hace varias semanas sobre Cristo, conociendo a nuestro Señor por medio de las Escrituras. Y es tan importante esto, hermanos, porque recordemos que la vida eterna, según la descripción que el mismo Señor Jesús hizo en Juan capítulo 17, versículo 3, consiste en conocer a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Esa fue la oración del Señor Jesús. Entonces, es menester que nosotros comprendamos que en nuestra vida de fe es sumamente necesario conocer a nuestro Señor por medio de su palabra, puesto que eso es el primer atisbo de la eternidad que tendremos. Porque la eternidad será para conocer al Padre y también para conocer al Hijo de una manera mucho más perfecta, por cierto, que la que el día de hoy nosotros podemos alcanzar. Según lo que el mismo apóstol Pablo dijo, que el día de hoy nosotros conocemos como por espejo, como por un reflejo. Nosotros no podemos ver las realidades mismas de Dios, puesto que estamos limitados por esta carne, pero además estamos limitados por el problema del pecado. El pecado lo que hizo fue separarnos de Dios. Luego de la obra de Cristo, esa conexión ha vuelto a estar juntas, ¿cierto? Nuevamente podemos tener relación con Dios, pero sin embargo las consecuencias del pecado las vamos a tener que seguir asumiendo hasta el día en que nos encontremos con el Señor Jesucristo, ya sea por medio de la muerte en la presencia de Él, o bien por medio de la resurrección en su venida. Entonces, mientras, tenemos que conocer al Señor por medio de lo que Él nos dio para poder conocerle, y esa es su palabra. Sin su palabra no podemos conocerle. Es su palabra la que nos enfoca a nosotros para que nuestra oración sea efectiva. No podemos orarle a un Dios que no conocemos. Y Dios se manifiesta a nosotros por medio de su palabra. Por eso es necesario comprender y siempre buscar a nuestro Señor por medio de la Escritura. Ahora, como les decía, el tema principal de la Biblia es el Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. Sin duda habla de muchas otras cosas la Escritura, pero el foco principal está en Cristo. El Antiguo Testamento apunta hacia Cristo y el Nuevo Testamento es la revelación de Jesucristo de una manera clara, de una manera explícita y abierta. Entonces nosotros como creyentes tenemos que tener responsabilidad a la hora de conocer a nuestro Señor, conocer a nuestro Dios, pero obviamente por medio de su palabra. Es por eso que hemos estado estudiando todas estas semanas sobre esta temática de Cristo, ¿cierto? El Salvador a través de las Escrituras. Y hemos estado hablando del Antiguo Testamento en particular, ¿cierto? Pareciera que no se habla de una manera clara del Señor, puesto que todavía no había encarnado, pero hemos visto que por medio de tipologías, por medio de profecías y promesas, Dios sí se manifiesta en la persona de su Hijo en el Antiguo Testamento. Vemos que hubieron tipologías claras en personas. Por ejemplo, Adán era una tipología de Cristo, siendo que Adán también fue una persona de carne y hueso. Pero su vida, lo que hizo, incluso algunas cosas de las que no hizo, apuntan a la obra perfecta que el Señor iba a venir a realizar. Lo vimos también en Abel, lo vimos en Noé, lo vimos en Melquisedec, hablamos también del ángel de Jehová como una tipología de Cristo. Después comenzamos a hablar de la manifestación por excelencia de Dios a su pueblo en el Antiguo Pacto, que era por medio del tabernáculo en primera instancia, lo que después en el tiempo de Salomón se convirtió en el templo. ¿Ya? Dios dio a Moisés una visión de ciertas cosas, de un atrio, de un lugar santo, de un lugar santísimo, y dentro de todos estos lugares, ciertos elementos que correspondían a la forma en la cual el pueblo podía comunicarse, tener comunión más bien con Dios. Esta estructura llamada tabernáculo era la forma en la cual Dios estaba mostrando de una manera, vuelvo a repetir, tipológica, la obra de Cristo. Hablamos que el tabernáculo significaba Dios morando con su pueblo. Cuando estaban todas las naciones, todas las tribus asentadas, el centro de todo el pueblo estaba el tabernáculo, el lugar donde Dios moraba. Entonces, eso es lo que representa al Señor Jesucristo en ese sentido, ¿ya? Cristo es el verdadero tabernáculo, Cristo es el verdadero templo. El Señor dijo en una oportunidad: destruyan este templo y yo lo levantaré en 3 días. Algunos pensaban que se estaba refiriendo al templo de Herodes, pero en realidad Él se estaba refiriendo a su propio cuerpo, que era el verdadero templo, porque Él es el verdadero templo. Entonces, vemos que el tabernáculo o el templo
son tipología ¿de qué? En primer lugar, del Señor Jesucristo. En segundo lugar, también es tipología de la iglesia como tal. En Efesios se dice que Cristo es el fundamento de un edificio que se va construyendo y cada parte de esa construcción somos nosotros, su pueblo. Entonces también nosotros como creyentes, como iglesia, somos templo de Dios, somos tabernáculo de Dios, de una manera conjunta. Y a la vez, la tercera implicancia que tiene el tabernáculo, la tercera punto al cual apunta es a la vida personal del cristiano. Nosotros individualmente somos templo del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros es templo. Entonces tenemos que Cristo es el verdadero prototipo del templo, del tabernáculo. Vemos en segundo lugar que la iglesia en su conjunto también hace una tipología del tabernáculo. Y en tercer lugar, nosotros como creyentes individualmente también hacemos, o el tabernáculo habla de la vida del creyente en su comunión con Dios. Entonces, recordando, teniendo esas cosas presentes, empezamos a ver ciertos elementos del tabernáculo. Vimos qué fue el requerimiento que Dios dio a la hora de los materiales que se debían emplear. Hablamos que Dios mandó a buscar oro, que vimos que representaba la gloria, la divinidad de Jesucristo. Vimos que también mandó a buscar lo que era la plata, que correspondía a la redención que el Señor iba a hacer. Y también hablamos del bronce o del cobre, que hacía una alusión directa al juicio de Dios o a la justicia de Dios que se iba a llevar a cabo en la persona de nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros pudiésemos el día de hoy ser llamados justos, declarados justos. Entonces vimos que esos elementos implicaban aquellas cosas. Vimos también que le pidió algunas telas para poder construir este tabernáculo. Vimos que había púrpura que representaba la realeza del Señor Jesucristo, eres el Rey. Vimos también que hablaba del lino, el lino que era blanco, resplandeciente, fino, y esto nos hablaba de la santidad, de la justicia del Señor. También hablamos que necesitaban o se requirió de telas de color carmesí que hacen una alusión directa a la sangre. Y así cada una de estas figuras nos alumbraba o nos apuntaba hacia la obra de Cristo. Dentro de este tabernáculo hay muchos elementos que no vamos a considerar porque si nos detenemos en cada uno de ellos vamos a terminar nunca. Entonces la idea es más que nada animarles a que ustedes también puedan seguir inquiriendo en estas cosas y poder ver qué es lo que Dios nos muestra de la obra de Cristo por medio de estos elementos. Pero yéndonos al grueso de los elementos que eran parte del tabernáculo, nosotros vimos o mencionamos de una manera somera que básicamente habían tres lugares. El atrio, estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Otro día les voy a mostrar un monito cómo estaba dispuesto todo para que puedan tener una mejor idea mental. Pero básicamente en estos tres lugares era donde se realizaba todo el proceso de sacrificios, holocaustos y ofrendas que se elevaban a Dios. El lugar más grande o más amplio se llamaba atrio. Y en el atrio se encontraban dos elementos. Estos elementos que se encontraban al principio era el altar de los holocaustos y luego, más adelante, estaba el famoso lavamanos, ¿ya? Esos eran los dos elementos que se encontraban en el atrio. Después está el lugar santo, que era el lugar donde los sacerdotes podían entrar a servir y a ministrar. Ahí encontramos otros elementos. Por ejemplo, encontramos la mesa de los panes de la proposición, encontramos también el candelero de oro y encontramos a la vez el altar del incienso que estaba frente a la cortina que separaba el lugar santo al lugar santísimo. Y en el lugar santísimo nos encontramos con una sola cosa, un solo elemento que correspondía al arca del pacto, o donde estaba encima de eso una placa de oro que se llamaba el propiciatorio, donde era el lugar que el sacerdote entraba una vez al año a oficiar sacrificios, a derramar sangre para el perdón de los pecados del pueblo. Entonces, la semana pasada comenzamos hablando del primer elemento que estaba en la parte del atrio, que correspondía al altar de los holocaustos. Y vimos que este altar de los holocaustos representaba varias cosas en verdad. Esta mañana vamos a continuar viendo algunos elementos que implicaba este concepto del altar de los holocaustos. Recordemos, ahí se ofrecían los sacrificios. Ahí era el lugar donde el sacerdote recibía la ofrenda de mano de aquel oferente. O sea, la persona, el israelita,
que iba a dar una ofrenda a Dios o un sacrificio o un holocausto por el pecado, llegaba a ese lugar y le entregaba su ofrenda a los sacerdotes. ¿Qué hacía primero? Lo primero que hacía era ponerle su mano sobre la cabeza al animalito. De esta manera manifestaba la transmisión, por así decirlo, de la culpa de su pecado. Y la culpa del pecado recaía en este animal. En ese momento el sacerdote le enterraba un puñal al corderito, al becerro, a lo que fuera, al animalito que era presentado, y en ese momento el animalito era desangrado completamente para luego ser diseccionado. Le sacaban la grosura, que son las entrañas, y el resto de la carne se echaba en el altar de los holocaustos. Se consumía, la carne se sacaba primero, esa carne era para la manutención de los levitas, y el resto, la grosura, se quemaba completamente. Eso era el holocausto, que del todo quemaba, no quedaba nada. Finalmente se desintegraba en el fuego, ¿ya? Y esa era la forma que tenía Dios para manifestarles, para representar la obra que nuestro Señor Jesucristo iba a hacer después, entregándose como un sacrificio perfecto, entregándose ahí no tan solo como sacrificio, sino también como sacerdote. Bueno, hoy vamos a estar viendo otros elementos del altar de los holocaustos. Lo primero, es necesario, como les decía, que interpretemos esto de una manera evangélica. ¿A qué me refiero? Debemos interpretar aquellas cosas del Antiguo Pacto a la luz del Nuevo Pacto. No del Nuevo Testamento en sí, no de las cartas de Pablo, sino en realidad de la revelación en Jesucristo. Puesto que Jesucristo es la clave hermenéutica que se llama, o la clave interpretativa para toda la Biblia. Él es la llave. Sin esa llave hay muchas cosas del Antiguo Pacto que no vamos a poder comprender. Ahora, este altar que les comentaba, el altar de los holocaustos, el primer elemento que se encontraba apenas alguien ingresaba al tabernáculo, era de acacia, de madera de acacia. ¿Ya? Madera de acacia, les comenté algo la semana pasada, era una madera muy noble, dura, resistente y preciosa a la vez. Y este cajón que se hacía, cuadrado, o sea, era rectangular en verdad y tenía la altura, este cajón que se hacía se bañaba con bronce. ¿Ya? Encima de la acacia se derretía bronce y de esa manera era que se hizo en verdad este altar. Vimos que la acacia representaba la humanidad del Señor Jesucristo, ¿cierto? Como el elemento volátil. Eso es lo que representaba la madera. ¿Ya? Y el bronce, de acuerdo a lo que también vimos con respecto a la Escritura, hacía una alusión al juicio de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, este lugar donde se hacían los holocaustos era el juicio de Dios que era bronce, sobre la madera de acacia que representaba la humanidad. O sea, había juicio sobre la humanidad. Y sobre ese altar, hecho de madera de acacia, recubierto con bronce, se echaba el fuego, que corresponde a la ira de Dios. Entonces ahí nosotros vemos un panorama bien claro. Vemos la ira de Dios representada en el fuego. Vemos el bronce que recubría la madera. El bronce representa el juicio de Dios, la justicia de Dios, y la madera que representa a la humanidad. Entonces, el juicio, la ira de Dios sobre la humanidad era pagado en ese lugar. Por tanto, la imagen del altar de los holocaustos nos brinda una perspectiva de la ira de Dios como juicio sobre el hombre por su pecado. Eso es el primer elemento que nosotros podemos ver de lo que implicaba el altar de los holocaustos. Lo otro que nosotros vemos, como les comenté, cuando alguien ingresaba al tabernáculo, lo primero que podía contemplar enfrente, y era grandote, era muy grande, después vamos a hablar más de eso, era el altar de los holocaustos. Entonces, lo primero que hacía alguien cuando entraba al tabernáculo era mirar el altar de los holocaustos. De esa misma manera, cada cristiano lo primero que hace cuando entra a la vida de fe es mirar el sacrificio del Señor Jesucristo. Nadie puede entrar a la presencia de Dios sin antes pasar por el lugar donde se hace la expiación de su pecado. Por eso también era importante que este altar de los holocaustos estuviera ahí, en primera instancia, que fuera lo primero que las personas podían contemplar. Entonces, el altar de bronce donde se ofrecían los sacrificios,
Cuando comenzamos nuestra relación con Dios, lo primero que debemos ver es el sacrificio del Señor Jesucristo. Eso es lo que les estaba comentando recién. Otro elemento importante, como les decía, si nosotros pudiésemos echar todos los otros elementos que eran parte del tabernáculo en general, si nosotros echáramos el arca del pacto, si nosotros echáramos el candelero, la mesa de los panes de la proposición, el altar del incienso, el lavamanos, todo eso cabría dentro del altar de los holocaustos. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro del altar de los holocaustos nosotros encontramos todos los otros beneficios para nuestra vida cristiana. O sea, este sacrificio o este lugar donde era el sacrificio era suficiente para contener todas las demás cosas. De la misma manera, el sacrificio de Cristo es suficiente y contiene todas las demás bendiciones de Dios para nuestras vidas. Es en ese altar de los holocaustos donde nosotros representamos o podemos ver representado la misericordia de Dios para con nosotros y las bendiciones de Dios que emanan del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, otra cosa importante que se nos dice sobre esto era que este altar de los holocaustos era madera de acacia, bañada con bronce, ¿cierto? Pero en los bordes tenía 4 cuernos. 4 cuernos. Los cuernos dentro de la perspectiva hebrea denota fuerza. De hecho, es la misma palabra hebrea, que se traduce como cuerno, que se traduce como fuerza. En una oportunidad dice Dios, cuando habla del poder de Dios, si uno lee literal el hebreo, dice el cuerno de Dios, porque era una manifestación o una representación de la fuerza. Entonces, o del poder. Entonces, esos 4 cuernos nos hablan a nosotros de algo también. Recordemos que el hecho de ser 4 nos habla de alguna manera ¿de qué? De los 4 puntos cardinales, de la extensión, norte, sur, este, oeste. Eso nos muestra de una manera figurativa a la vez que el sacrificio de Cristo es poderoso para salvar de todos los lugares del mundo, de todas las latitudes, sea norte, sea sur, sea este, oeste. El sacrificio de Cristo es suficiente porque es poderoso para salvar. Eso nos habla, eso nos muestra de una manera figurativa esos cuernos que estaban ahí en la orilla, y en el monito se puede apreciar un cuernito, que nos habla claramente de la extensión, del alcance del sacrificio vicario de nuestro Señor Jesucristo. Lo otro, los cuernos, estos 4 cuernos, eran usados para amarrar al objeto o al animalito, en verdad, que iba a ser sacrificado. ¿Ya? Y nosotros vemos de la misma manera cómo el Señor Jesucristo fue amarrado a una cruz, al lugar donde fue su ofrecimiento, su sacrificio. Como le dice ahí, los cuernos eran usados para amarrar a la víctima propiciatoria de la misma manera que el Señor, como un sacrificio, fue amarrado a una cruz. Y eso nosotros lo podemos ver en este hermoso pasaje que está aquí en el Salmo 118, en los versículos 26 al 27. Leo, dice lo siguiente: bendito el que viene en el nombre de Jehová. ¿Le suena esto? Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Entonces, ahí está hablando como den sacrificios a Dios. Ahí muestra este pasaje cómo era que se llevaba a cabo ese sacrificio. Ahora tenemos un elemento nuevo. Aparte de sacrificarlo y dejarlo ahí, estos 4 cuernos tenían esa función de amarrar al animalito. Obviamente es curioso porque el animalito no se iba a salir si estaba muerto. Pero había que amarrarlo, más que nada por lo que eso representaba, más que por la utilidad que tenía esto en el mismo sacrificio. ¿Ya? Entonces, vemos acá en Hebreos capítulo 10, versículos 5 al 10, los cuernos y la cruz. Por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo: no quieres sacrificios y ofrenda, pero me has dado un cuerpo. ¿No has
no quieres sacrificio y ofrenda, porque Dios en realidad dice en un momento, ¿saben qué? Los sacrificios de ustedes me hastían. Me hastían. ¿Por qué? Porque hacían representación al verdadero sacrificio. Y el único sacrificio perfecto era el de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice el autor de Hebreos acá. Por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo, no quieres sacrificio y ofrenda, pero me has dado un cuerpo que iba a ser el sacrificio y la ofrenda. No te agradan los holocaustos ni las expiaciones por el pecado. Entonces dije, mi Dios, aquí estoy para hacer tu voluntad, como está escrito de mí en el libro. Al decir primero, no quieres ni te agradan sacrificios, ni ofrendas, ni holocaustos, ni expiaciones por el pecado, cosas que se ofrecen según la ley, y luego añadir, aquí estoy para hacer tu voluntad, quita lo primero, es decir, los holocaustos y las ofrendas, para establecer esto último, que es la entrega de su propio cuerpo. Estoy tratando de interpretar el pasaje por si no lo entiende. Entonces, por esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Entonces, de esa forma, este altar representaba el sacrificio que nuestro Señor Jesús iba a hacer no una y mil veces, sino una vez y para siempre. Esta es otra cosa importante notar a la hora de ver el altar de los holocaustos. Diariamente se ofrecían 2 ofrendas, una por la mañana y otra por la noche. Esto implicaba que todo el día podía verse ofrendas quemándose. Esto nos habla de la eficacia de la ofrenda de Cristo. Todo el día tenía que estar, y toda la noche, ese altar, ese fuego del altar de los holocaustos estaba encendido. ¿Ya? ¿Qué significaba eso? De que el sacrificio de Jesucristo es válido y es suficiente y cubre para siempre a aquellos que se acercan a Dios por medio de Él. Mire lo que dice Éxodo 29, versículo 38 al 39, donde se nos habla de esto. Dice, esto es lo que debes ofrecer sobre el altar diariamente y sin falta, 2 corderos de 1 año. Uno de los corderos los ofrecerás por la mañana y el otro cordero lo ofrecerás a la caída de la tarde. Entonces, estos corderitos se ofrecían en la mañana y estaba todo el día quemándose. Todo el día quemándose. Y después venía el de la tarde y estaba toda la noche quemándose. Siempre estaba el fuego encendido en el altar. Levítico capítulo 6, versículo 12 al 13. El fuego del altar no deberá apagarse nunca, sino que todos los días el sacerdote le echará leña, acomodará el holocausto sobre el fuego y quemará sobre el altar la grasa de los sacrificios de paz. El fuego del altar deberá mantenerse siempre encendido y nunca deberá apagarse. ¿Se dan cuenta? El sacrificio de Cristo suficiente, está siempre presente, siempre está activo. Y es aquel sacrificio que nos cubre a nosotros de nuestros pecados. Hebreos capítulo 1, versículo 3, ahora a la luz del nuevo pacto, Él es el resplandor de la gloria de Dios, es la imagen misma de lo que Dios es. Está refiriéndose al Hijo. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Ahí nos habla de 2 cosas. La primera es esto que yo les comentaba. Cristo es el sacrificio que se hace una vez y para siempre por los pecados de aquel que se arrepiente, de aquel que se acerca a Dios por medio de Él. Ahora, aquí hay otro elemento importante. Dice que luego de haber hecho eso, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. El oferente, el sacerdote que estaba dando la ofrenda, no podía sentarse. Tenía que estar de pie durante todo el sacrificio. Y cuando terminaba el sacrificio, cuando este sacrificio era acepto por Dios, recién ahí podía sentarse. ¿Qué nos muestra esto? Que Cristo el día de hoy está sentado a la diestra del Padre.
significa que Él ya terminó de ofrecer su sacrificio, su misma persona, y que este sacrificio fue acepto, que ya terminó su labor como sacerdote en el sentido de ofrecer sacrificio, pero que el día de hoy continúa ejerciendo el sacerdocio, pero ahora en función a interceder por nosotros delante del Padre por nuestros pecados. Tenemos abogado para con el Padre, Jesucristo, el justo. Entonces ahora Él hace eso, pero no lo hace sentado a la diestra de Dios. No lo hace de pie, sino lo hace sentado porque ya llevó a cabo su sacrificio, su obra de una manera perfecta. Por eso dice Hebreos 10:18. Cuando los pecados ya han sido perdonados, no hay más necesidad de presentar ofrendas por el pecado. Una vez y para siempre, hermanos. Una vez y para siempre. No es que Dios da la salvación y después provee los medios de gracia para poder conservar esa salvación. No es así. Lo que el catolicismo romano enseña es una mentira. La salvación es una vez y para siempre. Y esta fue llevada a cabo de una manera perfecta por nuestro Señor Jesucristo. Isaías capítulo 53, versículo 6. Dice, todos perderemos el rumbo como ovejas y cada uno tomará su propio camino, pero el Señor descargará sobre él todo el peso de nuestros pecados. Él fue el sacrificio ofrecido en ese verdadero altar de los holocaustos. Ese es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Juan, el bautizador, o el bautista como quiera llamarlo, dice cuando ve al Señor Jesucristo, el siguiente día vino Juan y vio que Jesús venía hacia él y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo fue ese Cordero perfecto, sin mancha, entregado por nosotros. Y ahí termina 1 Timoteo 2:6, el apóstol Pablo, diciendo, referente a nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Él se dio en rescate por todos. ¿Por todas las personas? No, por todos aquellos que Él ha llamado, por todos aquellos que se acercan a Dios por medio de Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Solo por medio de Jesucristo. Aquellos que se acercan a Dios por medio de Jesucristo reciben las bendiciones de este sacrificio ofrecido una vez y para siempre. Hebreos 2:9. Lo que sí vemos es que Jesús, que fue hecho un poco menor que los ángeles, está coronado de gloria y de honra a causa de la muerte que sufrió. Dios en su bondad quiso que Jesús experimentara la muerte para el bien de todos. Y así es como vemos que nuestro Señor es aquel sacrificio entregado por nosotros, por nuestros pecados. Ese es el propósito de estos estudios, hermanos míos, de poder conocer más al Señor, de poder contemplar la majestad, su magnificencia, su bondad tremenda para con nosotros a la hora de entregarse como un holocausto. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver cómo es muerto un cordero. A algunos les gusta comerlo nomás. Pero cuando vemos la muerte de un cordero es traumante en verdad. Usted mata a un chivo, el chivo va a gritar hasta que se desangre. Pero un cordero no se inmuta. Usted le clava el puñal en su cuello y no hace nada. De esa misma forma fue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados. Aquel cordero sin mancha, aquel cordero perfecto, se entregó por nosotros. Y eso a nosotros nos debe causar gozo y nos debe producir un deseo mayor de poder conocerle cada día más. Por medio de su palabra claramente, pero también por medio de canalizar ese conocimiento con una relación personal con el Dios de la Biblia. Nada sacamos nosotros con ver estas cosas y saberlas. Pero cuando nosotros vemos que ese Dios se reveló de una manera tan perfecta y con tanto detalle nos lleva a nosotros a poder palpar, de poder disfrutar, de poder gozarnos de lo que Dios ha hecho, de pura gracia para con nosotros, a la hora
de darnos su eterno amor por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Así que sea, hermanos, es el propósito de estos estudios, que nos animen cada día más a poder buscar la Escritura, a ver la Escritura y a ver a nuestro Señor y a gozarnos, a ser agradecidos por lo que Él ha hecho por nosotros. Y cada vez ver que todas estas cosas que le hicieron a Él era para nosotros. Pero no para morir de una manera física, no para el martirio, sino para un castigo eterno en el lago de fuego y azufre. O sea, ese castigo que era para con nosotros fue puesto en Jesucristo, como decía Isaías capítulo 53. En Él. Él fue el precio para que nosotros estuviéramos con paz, en paz con Dios. Así que gocémonos en esto y cada día más motivémonos a buscar más al Señor en la Escritura para poder serle fiel, para poder conocerle más y glorificarle más en nuestras vidas.